importante, o sea que hasta las 8 de la mañana nuestras informaciones. ¿Cómo es? Explíqueme eso, explíqueme eso. Nuestras informaciones, es así, ¿verdad? Cada quien que se preocupe por sus informaciones Sí, y sí. el tratamiento que le da, ¿no? Exacto, sí. Tibio, frío, cómo no, sí señor. Aquí estamos listos para la jornada de hoy. El reloj marca las 6:30 de la mañana y entonces se inicia la primera plana de la mañana, donde primero te enteras, solo nosotros nos atrevemos, solo nosotros nos atrevemos. Bueno, Saludo. se ha elevado a 51. Un momentito. Ya viene. No, saludo le mandó un ministro a usted conmigo. Salúdame a Juan Bonilla. Cuando tú vengas, tráemelo, por favor. Teníamos programado esta semana por ese accidente. Juan tiene muchos problemas. Hay que reorientar el asunto. La familia salga de ese golpe mental. Y la semana que viene, vamos para allá. Bueno, agradecido. Bueno, hay una noticia que ha estremecido hasta al Papa Benedicto, el Papa Francisco. Francisco, sí. Claro, pero hay un político que se quitó los apellidos desde que se escogió a Francisco como Papa y se puso Francisco. pero usted no se equivoca cuando usted dice Benedicto, porque Benedicto sigue siendo Papa. Honorífico, usted ahí. Entonces, Pero como un Papa es mérito. pero usted pudo irse a referir de él. O sea que usted no se equivocó, porque Benedicto es todavía Papa. Bueno, es la tragedia ocurrida en Texas, en San Antonio, Texas, con este dolor de cabeza que es las mafias que se dedican a traficar con inmigrantes, con indocumentados. Entonces, eso es terrible, ¿no? 51 muertos dentro de un camión. Furgón. Tapados. Un ahí. furgón. Un furgón. Tapados ahí. Una parte de ellos ha logrado sobrevivir, pero ha sido una tragedia. El presidente de México, López Obrador, que México ahí juega un papel estelar en lo que tiene que ver con este grave problema de la cantidad de ciudadanos de diferentes países que están utilizando la frontera entre México y Estados Unidos, precisamente para llegar a Estados Unidos. Cientos de ciudadanos de Guatemala, de Honduras, de diferentes países, la República Dominicana. En cada una de esas tragedias ha habido dominicanos. Todavía no se conocen detalles en este caso, pero ha sido un asunto que ha alarmado a la opinión pública internacional, porque es algo terrible que todas estas personas murieran dentro de un furgón tratando de llegar a Estados Unidos. Entonces, lo doloroso, Marcos, es que hay personas pagando 5, 7 y hasta $10,000 para tratar de hacer esas travesías. Se van a Panamá, de Panamá vuelan a Guatemala, de ahí entonces empieza la travesía en vehículos estartalados, escondidos debajo de lonas. Es decir, algo que realmente uno no se puede explicar. Pero Bueno, ¿por qué Guatemala, como dice Juan Bonilla, Panamá, Guatemala? Esto es, porque es que Guatemala es el país que tiene frontera con México, es el que más tiene frontera. Y entonces Guatemala es para pasar a México, porque finalmente el destino es Estados Unidos.
pero el objetivo inmediato antes de Estados Unidos es México, que es el que lleva territorialmente a los Estados Unidos. Esa no es la primera tragedia y esa no será la última tragedia. Mientras en nuestros países, entiéndase Centroamérica, lo que usted quiera, exista la desigualdad, exista la exclusión, exista la falta de empleo, la falta de oportunidad, la posibilidad de entrar a una universidad, habrá migración. La migración la genera las carencias de las cosas fundamentales para la existencia del ser humano. Y entonces cuando en nuestros países, y digo nuestro porque República Dominicana no está excluida de eso, son dominicanos los que mueren todos los días que no salen en la prensa porque ni se saben cuando las yolas zozobran camino a Puerto Rico, porque el dominicano, el México del dominicano es Puerto Rico. O sea, el dominicano entiende si llegó a Puerto Rico tiene la posibilidad de llegar a Estados Unidos, como el que se va por México. Entonces, mientras exista esa desigualdad, esa iniquidad, esa falta de oportunidades, va a haber migración y el ser humano no escatima esfuerzo para tratar de llegar a lo que ellos llaman en esta latitud, entiéndase el Caribe, Centroamérica, Latinoamérica, al sueño americano. Porque de África no es Estados Unidos, es Francia, Alemania, España. Ese es el sueño americano. Y entonces nosotros, Juan Bonilla, un poco alarmado, preocupado, habla de la travesía de Guatemala, de irse a México. Pero eso no es nada. Difícil es usted venir de un país africano y cruzar todo el Magreb, venir de un país lejano como Nigeria y pasar por Argelia y llegar a Melilla con Marruecos y tratar de cruzar esa valla, porque lo que consternó al Papa Francisco, como inició Juan Bonilla su comentario, no solamente fue la tragedia de los 51 muertos en el furgón México-Estados Unidos, es también los 19 muertos y los cientos de heridos que hay tratando de cruzar la valla que hay en Melilla. Melilla es un territorio dentro de África que territorialmente, geográficamente está en Marruecos, pero que es posesión española. Y es ahí donde llegan la mayoría de africanos para cruzar una valla de alambre, púa que hay, llegar a España y de España entonces poder cruzar para Francia y otros países de la Europa. Entonces, esa es la situación. No es solamente en América Latina, en el Caribe, es donde quiera. Por eso República Dominicana tiene que tomar medidas de Estado frente a Haití. Mientras Haití siga muriéndose del hambre, deforestado, pobre, una mafia gobernando Haití para su beneficio propio, esa migración de haitianos hacia República Dominicana no se va a parar, porque la práctica es que el país pobre, colindante o cercano, por mar, por tierra, por donde sea, del que está con más progreso, va para allá. ¿Cuál es la principal migración en Argentina? ¿Cuál es la migración haitiana para República Dominicana en relación a Argentina? La boliviana, porque la que estaba limítrofe ahí con Argentina es la que por los Andes se comunica. Entonces, ¿para dónde cogen los bolivianos que no tienen posibilidades de comer, de sobrevivir, de progresar en Bolivia? Para Argentina es que cogen. Entonces, esa es la realidad. Cuando la caída de Venezuela, fueron miles los que llegaron a Colombia. Claro. ¿Por qué? Porque está ahí la frontera. Claro. Esa es la realidad. Claro. Esa es la realidad.
Bueno, a raíz de las controversias con la Dirección General de Migración en Santiago de los Caballeros, ha resurgido el tema de que Migración está sin director en Santiago desde hace meses, porque ha habido un conflicto entre el director general, el abogado Enrique García, y el director regional norte, el abogado Dionisio Cruz. Dionisio Cruz está nombrado por decreto y por mucho esfuerzo que ha hecho Enrique García, no lo ha podido destituir, aunque no lo acepta en la oficina. No tiene funciones. No tiene funciones, no te doy funciones. El presidente Luis Abinader no ha solucionado, porque es un asunto del presidente Abinader, porque los dos están nombrados por decreto. Entonces, Dionisio Cruz se ha limitado, ¿verdad que sí? Cobra su salario. Hoy es primera plana del periódico El Caribe eso. Y él habla y dice que él está como un coronel cuando el jefe de la policía no quiere darle función, que está en el banco. Déjeme decirle lo siguiente. Ahí hay varias cosas. Primero, el director general no puede trasladar a Dionisio, no a Dionisio, a quien sea, que está designado por un decreto como director regional de migración. Entonces él lo ha trasladado de que para la sede central. Él no puede hacer eso, porque él administrativamente no puede violar un decreto, variar lo que dice un decreto, número uno. Yo no sé por qué ese pleito. Ese pleito no es por la denuncia de Dionisio, ahí hay otra cosa. Porque se trata de que Dionisio era el brazo político gremial del director de migración. Recordemos que Enrique García es el cuadro político del sector de Luis Abinader en el Colegio de Abogados. Incluso fue candidato en 2 ocasiones por el PRM de ese sector. Eso es lo que lo lleva a la Dirección General de Migración. ¿Y quién era el operativo y el representante de Enrique García en Santiago en términos gremial y de la accional para el Colegio de Abogados? Dionisio Cruz. Y debo decir lo siguiente. En una ocasión, yo debo haber conversado con Luis Abinader. El presidente ha conversado 2 veces con él. Antes como quizás 3 o 4. En una de esas conversaciones me dijo a mí Luis Abinader que el cuadro político más terminado que tenía el PRM en Santiago se llamaba Dionisio Cruz, que no pudo ponerlo a operar aquí en Santiago porque los sectores políticos de Luis, encabezados por Rosa Santos, lo objetan a él y tuvo que mandarlo de supervisor para Montecristi. Entonces es una situación que tienen que resolverlo. Eso hay que resolverlo. Y eso lo puede resolver el presidente. Ahora, el presidente también, Juan, está en una situación difícil. Son 2 cuadros prominentes con méritos acumulados en su sector político. No es fácil para el presidente derogar un decreto, quitar a Enrique o derogar un decreto a Dionisio, a no ser que lo envíe para una posición similar o más importante. Yo voté por Enrique García cuando fue candidato a presidente del Colegio de Abogados. Él sabe también que yo lo respaldé en televisión. También, claro. Él es una persona de un trato muy agradable. Siempre, antes de llegar a esa posición, siempre que venía a Santiago pasaba por mi programa y me daba un trato. Entonces voté por él. Además, no me gustaba en ese momento José Diego García. ¿Era que Sí. Él ganó, José Diego García del PLD, pero nunca, como que su temperamento a mí nunca me ha simpatizado en el Colegio de Abogados. Pero el hecho es que Dionisio Cruz
de lo que se le acusa es que él, sin ninguna autorización de la Dirección General de Migración y del director Enrique García, teniendo excelentes relaciones, una de las mujeres que tienen programas de investigación los fines de semana en la República Dominicana vinieron a Santiago. Y parece, ustedes saben que migración de las instituciones del gobierno que son terriblemente difíciles de manejar en migración. Dilo. Porque que ahí se mueven muchos intereses, mucha corrupción. Dilo. De las instituciones tremendamente corruptas. Exacto. Entonces, los inspectores andan haciendo lo que le viene en gana en los edificios de construcción, en las heredadas de haitianos, todas estas cosas. Sí. Entonces, Dionisio Cruz le dio una entrevista a una de esas, a esa mujer que vino, a esa comunicadora que vino a Santiago. Oh, sí, hemos descubierto una mafia, pero de la administración de él. Entonces empezó a revelar cosas de mafias dentro de migración. Entonces, Enrique García lo suspende, pero lo suspende sin poder, sin tener atribuciones para hacerlo. No, porque entonces, es un decreto. Ahí empezó el conflicto y hasta hoy está ese conflicto. Hoy se enemistaron dos personas que eran dos aliados, porque yo debo decir algo. El presidente Luis Abinader tenía un compromiso de nombrar a Dionisio, lo tenía, porque vamos a echar un poquito más para atrás. Dionisio era el brazo derecho de Víctor Méndez y de Hipólito Mejía en Santiago. Fue director ejecutivo de la campaña electoral del 2012. Dionisio era un hombre de horca y cuchillo y ese tenía más autoridad en Víctor Méndez, que yo creo que no lo comparemos. Tenía todo el poder en la pre-campaña del 12 y en la campaña del 12. Si Hipólito hubiera ganado en el 12, hubiera sido el segundo hombre en el Cibao. Entonces, luego él pelea con Víctor Méndez. Se pelea en un pleito que nadie sabe. Nadie tiene explicaciones todavía cómo Dionisio Cruz rompió con Víctor Méndez, teniendo el apoyo absoluto. Lo único que le faltaba a Dionisio Cruz era firmar por Víctor Méndez, y no firmaba porque parece que no sabía hacer la firma, pero decidía todo, un poder absoluto. Fue jefe de campaña real en el 12. Rompe con Víctor Méndez, y a romper con Víctor Méndez se fue del lado de Hipólito y apoya a Luis Abinader. Y hace un pacto con Luis, y se integra con Luis. Y entonces se integra más a través de Enrique García. Y Luis tenía un compromiso con Dionisio Cruz. Pero yo digo lo siguiente, no fue nombrado sin el consentimiento de Enrique García. Y yo estoy seguro que Enrique García lo quería ahí. Y si Luis no lo nombra por decreto, Enrique lo hubiese nombrado administrativamente. O sea, estamos hablando de dos gente, dos aliados políticos profundos y unas relaciones personales. Y uno no entiende por esas declaraciones ese rompimiento que, a fin de cuentas, debo decir lo siguiente, pierde la institución y la sociedad. Porque Dionisio Cruz es un profesional del derecho y un hombre consagrado al trabajo. Es un militante que cuando coge un trabajo lo hace, y un tipo responsable y serio. Es serio. Por eso hizo la denuncia. Porque si él hubiera estado participando de la mafia y de toda esa corruptela, no hace la denuncia, que no debió hacerla públicamente y que Enrique entendió, pero hay que darle el derecho de que lo hizo y denunció todo porque no estaba participando, porque si está participando no lo hace, lo que demuestra que es un funcionario serio. Arreglen eso. No hay quien intervenga entre Enrique y Dionisio. y la gobernadora, que es la máxima autoridad, esa no quiere saber ni en pintura de Dionisio Cruz, ni en pintura.
¿Pero y por qué? Porque es un tipo que le hace sombra a cualquiera, un trabajador político,